Quiero que ponga mucha atención y que pueda entenderme por qué razón es que les digo que la iglesia no va a poder ver a Cristo venir en las nubes. La iglesia no va a escuchar el sonido de la trompeta o no va a escuchar a Cristo con esa voz de trompeta que dijo el apóstol Juan allá al principio del libro del Apocalipsis. Recuerden, estamos buscando estar en el mismo pensamiento, en el mismo conocimiento, y yo voy a estar dando contestación a lo que los hermanos me dicen. Hermano Rodríguez, le hemos escuchado que usted ha dicho en varias ocasiones que la iglesia no va a ver a Cristo viniendo en las nubes, que la iglesia no va a escuchar a Cristo con esa voz fuerte, que la iglesia no va a escuchar el sonido de trompeta, porque así dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón hago esa aclaración? Y yo sé que en estos momentos me van a estar escuchando muchos predicadores de la palabra de Dios, porque estamos en vivo a través de 13 canales de televisión acá en Estados Unidos. Estamos en vivo a través de 4 radios en Centroamérica, una en Honduras, allá en San Pedro Sula, una en Aguachapán, El Salvador, y 2 en Guatemala. Además, estamos en vivo aquí en la ciudad de Dallas, Texas, a través de la radio 1360 y la radio 540. O sea que aquí hay muchos siervos de Dios que predican la palabra de Dios y que seguramente a muchos de ellos les va a sorprender. ¿Qué doctrinas trae Rafael Rodríguez? ¿Por qué hace esas declaraciones tan raras? Hermanos, déjeme decirle en primer lugar para ustedes que están aquí, jamás ha sido mi propósito darme a conocer yo mismo o desviar a alguien del camino del Señor, porque yo sé lo que me espera si yo desvío a alguien del camino recto. Ahora, ¿por qué digo yo que la iglesia no va a ver a Cristo venir en las nubes? Grábese lo que le digo. ¿Por qué la iglesia no va a escuchar el sonido de trompeta que dice la palabra de Dios? ¿Por qué la iglesia no va a escuchar a Cristo hablando con voz fuerte, demandando o mandando con autoridad? ¿Por qué? Ahí tenemos parte de la respuesta en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Oiga, mire lo que dice ahí. En un momento, quiere decir en un instante, quiere decir en la parte más pequeña del tiempo, si le podemos llamar así. En un momento, en un instante, y señala algo muy importante y muy interesante, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí se puede usted dar cuenta que se está haciendo mención de el tiempo, pero en lo más corto del tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. En un momento es que se va a llevar a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Oiga lo que le voy a decir. De pronto hay veces que los hermanos piensan que yo estoy inventando cosas como para impresionar a los hermanos y como que estos temas pueden no ser interesantes para la iglesia, pueden no ser necesarios para la iglesia, pero yo le voy a demostrar que son importantísimos. ¿Por qué razón? Primero,
Porque hablar del arrebatamiento es hablar de un suceso, es hablar de un acontecimiento que se va a llevar a cabo ¿en cuánto tiempo, según dice la palabra de Dios? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en el tiempo más corto que pueda haber o que se pueda mencionar. Ahora, ¿qué beneficio nos trae ese tema? Porque le digo a veces que los hermanos piensan y dicen, pues como que no es muy importante el tema, eso ya lo sabemos, o a poco el hermano está sacando algo nuevo. Esto es importantísimo, porque si usted llega a tener la revelación que el arrebatamiento se va a llevar a cabo en un momento, y también le quiero decir otra cosa, que no está en la palabra de Dios establecido que se nos avise cuándo va a llevarse a cabo el arrebatamiento. O sea, no hay previo aviso. No se te va a decir, no se me va a decir, en 8 días se lleva a cabo el arrebatamiento. Ni en un día, ni en una hora, ni en el próximo segundo. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento de estos temas, porque solo en esa escritura que acabamos de leer dice, hablando del arrebatamiento, en un momento tú tienes que estar esperando, tienes que estar pendiente, tienes que estar consciente de que ese momento puede ser ya, de que ese momento puede ser por la mañana, puede ser por la noche, pero no hay previo aviso, no se te avisa antes. Entonces eso nos ayuda a nosotros a estar preparados siempre. ¿Se da cuenta? La otra cosa, la otra razón por la cual es importante descubrir esto, y ponga mucha atención, cuando yo le digo que la iglesia no va a ver a Cristo venir en las nubes, y alguien puede decir, hermano Rodríguez, eso está en la escritura. Sí está en la escritura, pero aquí hay una cosa, que en la segunda venida del Señor, y por eso quiero detenerme lo más posible. Hermanos, se ha hablado mucho acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, y en la iglesia donde yo fui bautizado me enseñaron que si en este momento ocurría el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo sería en 7 años. Así. Entonces, se hacía de cierta manera una enseñanza de 2 venidas del Señor. ¿Por qué? Porque decían, el Señor Jesús va a venir por la iglesia, va a salir de su gloria, porque está en su gloria en estos momentos, va a salir de su gloria, va a arrebatar a la iglesia y se la va a llevar de nuevo a la gloria, lo que se conoce como las bodas del Cordero. Y de ahí ya no sale el Señor, sino hasta los 7 años, cuando ya hayan pasado las bodas del Cordero. Supuestamente las bodas del Cordero, según nos enseñaron, era del arrebatamiento hasta que Cristo venía a hacerle juicio a este mundo. Pero no queriendo, se estaban estableciendo 2 venidas. ¿Por qué? Porque si en este momento Cristo está en gloria y va a ocurrir el arrebatamiento, el Señor tiene que salir de su gloria para llevarse a la iglesia. Y se enseñaba que la iglesia tiene que entrar a la gloria al ser arrebatada. Entonces esa ya es una salida y entrada de nuevo a la gloria.
Y 7 años después que viniera el Señor en la segunda venida, que no es el arrebatamiento, sino en la segunda venida, para hacerle juicio al anticristo y a la humanidad incrédula. Entonces ahí tendrían que ser forzosamente 2 venidas. Una para arrebatar a la iglesia y la otra para hacerle juicio a este mundo. Y no son 2 venidas. Yo lo he visto de esta manera, usted piénselo. Tanto los líderes, yo soy abierto. Yo me abro a los hermanos que me ayudan a predicar para que hagan preguntas, para que lleguemos a un acuerdo. Si tengo que aprender, yo lo aprendo. Si tienen que aprender, pues aprendan. Pero que lleguemos a algo sólido, a algo fundamental para que podamos tener una seguridad. Amén. Entonces, yo acepto eso. El asunto aquí es, como les digo, la iglesia no va a poder ver a Cristo venir en las nubes. Ese tema no está para hoy, lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero también se habla que el Señor, y aquí está la cosa un poco curiosa, ya vimos ahí en 1 de Corintios 15:52. ¿Entendieron, hermanos? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Con referencia al tiempo, es lo más mínimo del tiempo que se va a usar para el arrebatamiento. Un momento, un instante, un abrir y cerrar de ojos. Y yo les digo, la iglesia no va a poder ver al Señor en las nubes porque usted necesita más de un momento para poder ver que viene el Señor, que hay nubes y cómo es la venida del Señor, porque lo que usted ve lo tiene que poder explicar. Por eso digo, no puede ver nada, porque en un instante es apenas el suficiente para sentir como un impulso, como que nos absorbió una gran aspiradora y que nos atrapó y nos llevó y no tuvimos tiempo de nada. Ojalá que me entienda. No hay tiempo de ver algo y de poder tener una impresión de lo que vimos y poder decir que vimos. No hay tiempo de escuchar algo y saber qué escuchamos, porque además no hay ninguna razón para que nosotros tengamos que ver algo o escuchar algo. Pero ¿por qué no, hermano? ¿Y para qué? Nosotros no tenemos que escuchar nada, ni tenemos que ver nada. Lo único que tenemos es que estar listos, porque de eso sí debemos estar seguros, que nos vamos con Cristo y que eso va a suceder en un instante. Puede ser este instante. Imagínense a los que les toque irse con el Señor estando en un servicio, estando en una predicación, estando cantando, estando orando. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero qué terrible va a ser que sucediera eso en un servicio y de pronto desapareciera un grupo y el otro se quedara. ¡Ay, Dios! Por eso estos servicios nos ayudan a afirmarnos en el camino del Señor. Y como les digo, pudiéramos seguir con la tradición y estar en casa 3 o 4 días a la semana y unos 3 días en la casa del Señor. Pero y si de pronto descuidados nos sorprende el arrebatamiento de la iglesia y no estamos preparados, entonces, hermanos, el estar acá todo el tiempo, y no hagamos de esto una costumbre, hagamos de esto una delicia, porque dice el salmista que la delicia del hijo, la hija de Dios, es hacer la voluntad de Dios, es estar siempre pendientes de la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuál es el tema en esta noche, hermanos? Oiga, la iglesia no va a escuchar el sonido de trompeta. El sonido de trompeta
no es para la iglesia. Ahora quiero que venga y que leamos Mateo capítulo 24, versículo 31. Por eso es que de pronto alguien dice, hermano Rodríguez, la palabra de Dios dice que se va a escuchar la trompeta. Venga conmigo, leamos cuidadosamente. Mateo capítulo 24, versículo 31. De antemano le digo que debemos saber hacer diferencia entre lo que es para el arrebatamiento de la iglesia y lo que es para el arrebatamiento del remanente de Israel. Y esto es algo que yo jamás lo escuché. ¿Cómo que un arrebatamiento para la iglesia y un arrebatamiento para el remanente de Israel? Hablar de remanente es hablar de un resto. Les voy a dar una idea de lo que yo conocí de remanente. Cuando era niño, allá en la ciudad de Guadalajara, había tiendas muy grandes y en ese tiempo la gente de los pueblos compraba por metros de tela para hacer vestidos para la señora y para las niñas, y compraban por metros de mezclilla para hacerle a los hijos los pantalones, y eran unos rollos enormes de tela, puros rollos parados había ahí. Y las mamás o los papás de allá del pueblo venían, y ya si no venía la mamá, venía el papá nada más, y le decía a la mamá, me traes tantos metros de mezclilla para el pantalón de los muchachos, o me traes tantos metros de tal tela. Había nombres que daban muy curiosos allá, que el percal y que no sé qué decían por ahí. El asunto es que ya cuando les pedían lo que les trajeran, la clase de material, decía, pero de preferencia busca los remanentes, quiere decir lo que queda. No sé si me explico. Lo que quedó. Entonces acá, cuando yo le hablo del remanente de Israel, también le puedo hablar del remanente de la iglesia. Porque hay que entender, y por eso estos temas son maravillosos, porque de todos los que estamos creyendo que somos cristianos, en el momento que se lleve a cabo el arrebatamiento, no todos nos vamos a ir. Fíjese bien, estoy hablando en general, como estando donde estamos todos los cristianos ahorita. No todos los que nos llamamos cristianos nos vamos a ir con el Señor. Solamente se va a ir el que esté esperando al Señor, el que esté buscando hacer la voluntad de Dios, el que esté siempre pendiente de agradar a Dios. El otro no se va a ir. Entonces solo se va a ir un grupo, un remanente. Y de los israelitas hay quienes no creen en Cristo, rechazan a Cristo, pero están esperando a su Mesías. Pero están buscando vivir una vida apartada de las cosas del mundo y están esperando a su Mesías. Total, tiene que haber un arrebatamiento de la iglesia, del remanente de la iglesia, del que califique realmente para ser iglesia, y va a haber un arrebatamiento de Israel, del remanente de Israel. ¿Me van entendiendo? Bueno, dijimos que vamos a leer Mateo 24, 31. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Oiga, fíjese lo que dice ahí. Está hablando de Cristo. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos
desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjese bien. ¿Se recuerda lo que leímos en 1 Corintios 15:52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, más adelante dice, seremos transformados. Y aquí lo que estamos mirando es en Mateo capítulo 24. Y si usted lee en Mateo capítulo 24, versículo 3, hay algo ahí. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versículo 3? Ponga mucha atención. Vea usted quién está preguntando y vea usted a quién le están preguntando. Estando él sentado, Cristo estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos, todos ellos eran judíos. Todos ellos eran judíos. Los discípulos del Señor, siendo judíos, le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando le dicen ¿cuándo serán estas cosas? Se están refiriendo a lo que dijo el Señor de Jerusalén y del templo. Cuando les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos dijeron, ¿cuándo va a ser eso, Señor? Y luego dijeron algo más. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué más? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero que se dé cuenta que la contestación del Señor no es a la iglesia. La contestación del Señor es a los discípulos que son de origen judío. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor, muéstranos acerca de tu venida. ¿Cómo va a ser tu venida? Eran los discípulos, eran judíos. Ahora, nosotros podemos tomar para nosotros esa escritura, pero realmente no es para nosotros. ¿Y por qué no es para nosotros? Porque ahí dice que el Señor enviará a sus ángeles, y dice algo más, con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. En este momento Dios no está tratando con el pueblo de Israel, porque cuando lo rechazaron, Él los dejó y se vino a nosotros los gentiles. Los dejó. Quedó pendiente el trato de Dios con los judíos y se vino a nosotros. Pero para cuando sucede esto, que con sonido de trompeta el Señor manda a sus ángeles, ya la iglesia no está ahí. Porque acá se trata de que el Señor envía a sus ángeles a la tierra a recoger o a juntar a sus escogidos de todas partes del mundo. Pero venga conmigo ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ponga mucha atención. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer el verso 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Oiga, mire qué hermosa es la palabra de Dios. Dice así. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Oiga, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oiga, ese es
el fundamento, esa es la escritura que nosotros usamos para afianzarnos para la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. Todo aquel cristiano, todo aquel líder que cree en el arrebatamiento de la iglesia tiene su fundamento ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Y ahí dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que la iglesia va a ser llevada, va a ser levantada y se va a encontrar en las alturas con Cristo. Y en lo que acabamos de leer en Mateo 24, 31, dice que Cristo enviará a sus ángeles a la tierra para recoger o juntar a sus escogidos. Son dos cosas muy diferentes. En Mateo 24, 31, el Señor se manifiesta y volvamos otra vez. Es más, leamos Mateo 24, 30. Mantenga por ahí algo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ponga algo por ahí para que rápido llegue en cuanto terminemos de mirar esto. Ponga mucha atención. Mateo capítulo 24. Vamos a leer verso 30. A ver qué dice la palabra del Señor. Quiero que ponga mucha atención. Estamos estudiando hoy, tenemos un estudio bien interesante. ¿Qué dice? Oiga, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, habrá una manifestación, será un brillo, será una luz, pero hay una manifestación que da a entender que el Señor ya está apareciendo. Dice, ¿qué dice ahí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, ahí podemos descubrir la manifestación de gloria que viene mostrando que el Señor está por aparecer. ¿Ve? ¿Qué más dice? Y entonces, oiga bien, cuando se empiece a ver ese brillo de gloria, esa señal de que Cristo está apareciendo, entonces ¿qué? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Deténgase ahí. Eso no puede ser para la iglesia. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿aman a Cristo? ¿Aman a Cristo? ¿Le tienen miedo a Cristo? No. A menos que no estemos bien. Pero si estamos caminando, ¿verdad? No somos perfectos, pero a cada día estamos buscándole más y más al Señor. Pero si estamos buscando al Señor, normalmente nadie puede temerle a Cristo. Nadie puede sentirse aterrorizado si aparece el Señor. Si estamos cantando todo el tiempo que ya queremos verle. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador, y tantos cantos que hay que quisiéramos ver al Señor, quisiéramos estar con Él. Entonces hay una esperanza gloriosa de encontrarnos con el Señor. Sería un gozo, un regocijo tremendo encontrarnos ya con Él. Pero note ahí que primeramente dice en el verso 30, recuerde que leímos hace un momento en el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Digamos que es de pronto un resplandor más fuerte que el sol, que llama la atención a todo el mundo, y es que está por aparecerse el Señor. Suponiendo que se mira ese resplandor en todo el mundo que llama la atención al mundo entero, y eso anuncia que el Señor está por aparecer. Ahora, si todo eso sucede,
¿qué dice enseguida? Y el mundo entero, ¿qué? Lamentará. Eso quiere decir, se aterrorizarán, sufrirán, llorarán terriblemente. Dese cuenta, eso no puede ser para la iglesia, porque la iglesia no se va a lamentar, no va a sufrir al ver al Señor, ¿verdad? Pero como les digo, es que no lo vamos a ver, lo vamos a experimentar posiblemente. Yo tuve la revelación de algo así, pero yo solamente pude sentir como una aspiradora que me absorbía y ya estaba con el Señor. O sea, una experiencia que ni siquiera se puede explicar. Solamente sentí algo que me arrebató en un momento difícil que tenía y ya estaba con el Señor. Entonces, aquí hay algo muy importante que dice: verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, van a ver, se va a mostrar una señal que está por aparecer el Señor. Tras esa manifestación, tras esa señal, viene un lamento, viene una tristeza, viene un llanto, viene una desesperación, viene un sufrimiento a los que vean aquello. Por lo tanto, la iglesia no puede estar aquí y estar sufriendo aquello, pero sí puede estar ya con el Señor. Ahora, ¿cómo está eso, hermano? ¿Cuánto tiempo se va a llevar el arrebatamiento de la iglesia? Un momento nada más. Si quiere hablar de tiempo, hablemos de lo que conocemos. Como no somos de los que entrenan a los que corren, no usamos ese tipo de medidas, pero tenemos un reloj y usamos el segundero, un segundo, para darnos una idea. Pero yo creo que un momento, un abrir y cerrar de ojos es menos que un segundo. Porque un segundo se tarda en dar el salto, pero un abrir y cerrar de ojos es más rápido todavía. Entonces, oiga bien, les voy a hacer una pregunta y usted va a pensar y me va a contestar. Si el arrebatamiento de la iglesia se va a llevar a cabo en un momento, ¿cuánto tiempo tardará para que la gente que se va a lamentar, que va a sufrir, pueda tener su experiencia? Yo lo veo de esta manera. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia es arrebatada, es llevada por el Espíritu Santo hasta el Señor en las alturas. En un instante. Y en ese mismo instante que la iglesia es sacada, ya se está manifestando la señal de la venida del Señor. De manera que pudiéramos decir que entre el arrebatamiento y el primer acontecimiento de la segunda venida del Señor no hay más que un instante. ¿Por qué digo el primer acontecimiento de la segunda venida del Señor? Porque de acuerdo a lo que usted lee por ahí más abajo de Primera de Tesalonicenses 4, por el verso 15, ¿qué dice el verso 15? A ver, hermanos, a ver, hermanas, a ver qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, como si el Señor lo enseñara, como si el Señor lo dijera. ¿Qué más? Que nosotros que vivimos, deténgase ahí. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿A la iglesia?
es la iglesia, porque el apóstol Pablo está hablando de los cristianos que estén viviendo cuando se lleve a cabo el arrebatamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, esto se los digo como palabra del Señor, que nosotros, hablando de los cristianos que vivimos, la pregunta es esto, ¿hasta cuándo? Ahí dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién se está refiriendo o de quién está hablando? De la iglesia. Y de acuerdo a eso, entonces lo que acabamos de leer, la iglesia tiene que participar del arrebatamiento dentro de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo está eso? Es que en la segunda venida de Cristo Jesús aparece el arrebatamiento de la iglesia, lo cual yo llamo el primer acontecimiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque Pablo dice ahí, nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la segunda venida de Cristo. O sea, que el arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo, pero es el primer acontecimiento, podríamos decir, en el primer instante de la segunda venida de Cristo, de lo que se compone de la segunda venida de Cristo, porque sale Cristo para recibir a la iglesia. Entonces eso es parte de la segunda venida de Cristo, pero no viene a la tierra, sino que recibe a la iglesia allá, pero la recibe en un momento, la recibe en un instante. Entonces, para nosotros el arrebatamiento es un instante, y en ese mismo instante que somos arrebatados ya está resplandeciendo la gloria de Dios para que la vean los habitantes del mundo. Los que se van a lamentar, porque se van a lamentar los que nunca quisieron recibir a Cristo, los que prefirieron andar en las fiestas, en los bailes, en todas esas cosas y no venir a la iglesia y no tienen tiempo para Dios, ahí se van a lamentar. Y se van a lamentar los judíos que nunca quisieron recibir a Cristo, que lo rechazaron, ahí lo van a conocer. Fíjese bien lo que le digo, ahí lo van a reconocer y el mundo se va a lamentar, el mundo va a sufrir porque se dio cuenta que perdió la oportunidad de su vida y va a sufrir Israel porque se van a dar cuenta que aquel que ellos rechazaron era su Mesías y que pasaron muchos años y no lo recibieron, no lo aceptaron y nosotros lo estábamos recibiendo y ellos no lo estaban recibiendo. Entonces tenemos que estar nosotros ya con el Señor para que ellos puedan ver al Señor y se lamenten, tanto los incrédulos mundanos, los incrédulos gentiles y también los judíos incrédulos. Y por otro lado, los cristianos incrédulos, los cristianos desobedientes, porque si una persona dice que cree en Cristo y al rato ya anda por otros caminos, quiere decir que dejó de creer, se convirtió en incrédulo nuevamente. Ese va a sufrir cuando Cristo venga. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero irme con Cristo, yo quiero ser arrebatado en el primer momento, en el primer instante, porque el segundo momento, el segundo instante es terrible para los que se queden acá. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Les voy a compartir algo bien interesante. Espero que usted pueda gozarse juntamente conmigo. Y eso, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Hablando de lo que estábamos en estos momentos acerca de que unos iban a sufrir y que la iglesia no puede estar acá cuando eso suceda porque sufriría si ve al Señor Jesús. Ese punto lo quiero dejar bien claro para que no haya dudas. Nosotros no podemos estar acá porque
no podemos ser de los que se lamentan, de los que sufren al ver a Cristo. Si estamos desesperados por ver a Cristo, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver acá como lo va a ver el mundo, como lo va a ver Israel. Nosotros lo vamos a ver espiritualmente, es decir, vamos a estar con Él espiritualmente. Espiritualmente ya vemos a Cristo. Espiritualmente ya estamos con Él. O sea que espiritualmente ya sabemos quién es Cristo, cómo es Cristo y lo gozamos. Ojalá que me entienda. Entonces no va a ser más que un encuentro ya total con el Señor, ¿verdad? Entonces ahí hay algo muy hermoso, ahí hay algo muy especial. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Grábese eso. ¿Se recuerda qué leímos en Mateo 24:30? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que dice, y se verá la señal de la venida del Señor en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Hablar de todas las tribus es hablar de todas las naciones, excepto una, la nación formada por los creyentes. Fíjese bien, por ahí tengo yo un mensaje que le titulé Una nación de entre todas las naciones. O sea, están todas las naciones que forman el mundo, pero de ahí chinos, japoneses, guatemaltecos, mexicanos, hondureños, de todos esos el Señor saca gente y formamos la nación espiritual, la nación celestial. Entonces cuando dice en Mateo 24:30, se lamentarán todas las tribus de la tierra, incluyendo a Israel, menos la tribu espiritual, la tribu que es nacida de nuevo. Esa no se va a lamentar porque un instante antes fue recogida. Por eso no se va a lamentar, porque acaba un momento antes de ser recogida. Yo diría que siendo recogida y manifestándose ya el Señor para que lo vean las naciones y lo vea Israel. Ahí dice en Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Oiga, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Oiga, eso no puede ser para la iglesia. ¿Por qué no puede ser para la iglesia? Porque todas las naciones de la tierra o toda persona que esté en la tierra se va a lamentar, sin excepción de ninguna persona. Todos los que estén acá se van a lamentar. Todo ojo que le vea, fíjese bien, todo ojo que le vea es para lamentarse. Por eso le digo, la iglesia no puede ver a Cristo en ese punto. O sea, esa escritura no puede ser para la iglesia, porque dice, todo ojo le verá, ¿verdad? Y los que le traspasaron, ¿a quién se refiere? A los judíos, porque acuérdese que le traspasaron su costado. Hablan de Cristo, que le traspasaron con una lanza su costado, y dice, lo van a ver todas las naciones y lo van a ver los judíos también. Ahí están incluyendo a los judíos. ¿Qué dice una vez más? Léalo. He aquí que él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, van a sufrir al verlo, van a llorar al verlo, se van a aterrorizar al verlo. Por eso la iglesia no puede estar acá. Pero según ahí, ¿cómo viene el Señor? ¿En qué viene el Señor? ¿O cómo aparece? Con las nubes. O sea, por eso la iglesia no puede verle venir en las nubes, porque sería para lamentarse.
todo el que le vea y le pueda describir lo que ve o lo que oye es para lamentarse. Por eso la iglesia es mejor que no oiga nada. Y además, ¿a quién le importa oír? A nadie. ¿Qué tenemos que oír? Nada, ¿para qué? Ahorita es cuando tenemos que oír, ahorita es cuando tenemos que decirle, ahorita es cuando debemos tener comunicación con Él. Llegado el momento nos vamos y ya no hay ningún problema. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Les voy a leer una escritura más y luego vamos a ver algo muy especial. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en otra escritura más, que es Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Hermano, hermana, si gusta, no se prepare para irse con Cristo. Pero si no se prepara para irse con Cristo, prepárese para esto que viene. Si quiere usted descubrir lo que va a pasar tan pronto como se vea a Cristo en gloria, ahí está, exactito eso. ¿Ve? Eso que usted va a leer ahí es lo que sucede cuando se ve a Cristo aparecer y que la gente se lamenta, sufre, se aterroriza. Mire lo que dice ahí. Oiga. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Deténgase ahí. Vea la inauguración del principio de la gran tribulación. Vea con qué se comienza cuando ya el Señor saca a su iglesia de en medio. El Señor sacando a su iglesia y este mundo sacudiéndose terriblemente. Por eso, hermanos, vale la pena prepararnos. Puede ser que haya jóvenes aquí que digan, no, a la iglesia otra vez, a la iglesia otra vez. Pero ¿y por qué? Por eso, mira, por eso que está ahí. Pónganse a pensar, hermanos, cómo Dios tiene el cuidado de mostrarnos como si ya hubiera sucedido desde hace más de 2000 años. O sea, esto que vamos a leer lo vio el apóstol Juan alrededor de 2000 años atrás. Y todavía no ha sucedido. Qué privilegio tenemos nosotros para que Dios nos revele lo que va a suceder en el futuro para que nosotros no suframos. Ahora, que el mundo lo sufra, pues tienen razón porque no conocen de Dios. Pero que usted y yo, estando en el camino de Dios, teniendo 2, 3, 10, 20, 30 años en el Señor y que nos quedemos para eso, eso ya es una cosa que no tiene ni qué discutirse. Mire lo que dice. A ver. Primero hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Eso va de acuerdo a lo que se ve allá en Mateo 24, 29, que dice, el sol se oscureció, la luna no dio su luz. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Acá es ya lo que sigue después de aquello que no vemos en Mateo 24. El sol se puso negro como tela de silicio. ¿Y qué más? Y la luna se volvió roja como sangre. O sea, simplemente ya no sirvió para reflejar la luz del sol. ¿Qué más? Y las estrellas del cielo cayeron. Sigan. Amén. ¿Qué más? Amén. Algo más enseguida. Oiga, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, una sacudida en el universo terrible. Y algo más. ¿Qué sigue? Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué le parece? Un monte estaba aquí y ya no está ahí. Una isla estaba allá y hay pura agua nada más.
o solo tierra. Hubo cambios terribles. ¿Qué más? Y los reyes de la tierra, o sea, los poderosos, los que no necesitan de Dios ahorita y que dicen, no, aquí lo tengo todo. Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, oiga, se escondieron en las cuevas. Buscaron dónde esconderse. Si esto fuera para la iglesia, que es lo mismo que vemos en Mateo 24, 29, el sol se oscureció, la luna no dio su luz, y en el verso 30 dice, entonces apareció la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentaron todas las tribus de la tierra. Es lo mismo que estamos mirando ahí, ¿verdad? Entonces no podemos estar nosotros ahí, la iglesia, porque no vamos a sufrir ese terremoto, no vamos a ver la sacudida del universo y no vamos a ver todas esas cosas horribles que van a estar pasando ahí, porque ya nosotros estamos con el Señor. ¿Qué más dice ahí? Les dijeron, oiga, la gente prefería mejor que le cayera una montaña encima a estar mirando al Señor. ¿Qué más dice, hija? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Grábese lo que dice enseguida. Y escondednos, escóndanos del rostro. O sea, estaban viendo la gloria del mismo Dios y de la ira del Cordero. ¿Se da cuenta? Ahí no podemos estar la iglesia, porque no vamos a soportar. Los que estaban ahí decían, no queremos ver al que está en el trono, no queremos la ira del Cordero. Y nosotros no hemos sido llamados a sufrir la ira del Cordero. Ya tenemos la justificación del Cordero, ya somos hijos de Dios, tenemos que ser sacados antes, y todo eso que está sucediendo ahí es para los incrédulos, para los desobedientes, y por eso estamos aquí nosotros preparándonos para no llegar a ese punto, porque llegando ahí ya no hay oportunidad para nadie. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver algo más, y yo quisiera en estos momentos que ponga mucha atención. Gloria a Dios. Vamos a leer en Mateo 24, 30. A ver qué dice ahí. Oiga. Mateo 24, 30. Les dije que eso no es para la iglesia. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer desde un principio ahí en Mateo 24, 30, y vamos a ver algo muy especial. Mateo 24, 30, y vamos a ver algo muy especial. Gloria a Dios. ¿Qué dice desde un principio? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note esto. Si usted se fija, en el versículo 30 no se hace mención al sonido de la trompeta. ¿Cuál es el tema hoy? Que la iglesia no va a escuchar el sonido de trompeta. Y hasta ahí se está presentando la señal que Cristo aparece. Cristo aparece y todas las tribus de la tierra, incluyendo Israel, se lamentan, sufren, se aterrorizan,
Pero hasta ahí no se toca la trompeta todavía. ¿Cuándo se toca la trompeta? Lea el versículo 31. ¿Cuándo se toca la trompeta? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Note ahí, se está mirando la señal de la manifestación del Señor. Digamos, se manifiesta un gran resplandor que nos ciega en la tierra y todavía no hay trompeta. Se mira al Señor en gloria y todavía no hay trompeta. Se toca la trompeta hasta que vienen los ángeles a recoger a los escogidos. Ojalá que me vaya entendiendo. O sea que antes de eso no hay. Está la manifestación, la señal de la aparición del Señor. Está la aparición del Señor. El mundo se lamenta, llora, sufre, se aterroriza, pero todavía no hay trompeta. La trompeta se usa para juntar a los escogidos. Y déjeme decirle, la iglesia no tiene que ver nada con las trompetas o lo que usaban los judíos allá, pero los judíos sí tienen mucha relación con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que vengan conmigo y veamos en el libro de Números, a ver qué dice la palabra de Dios allá al principio de la Biblia. El libro de Números nos habla de algo muy especial. Venga conmigo. Y vamos a ir, gloria a Dios, voy a llevarle directamente a una escritura que nos hable directamente y que podamos descubrir y entender lo que la palabra del Señor nos está mostrando en esta escritura. Gloria a Dios. Vamos a ver y vamos a gozarnos. Vamos a ir al capítulo 10 de Números y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Israel tiene relación con las trompetas, con el sonido de trompeta, pero la iglesia no tiene ningún conocimiento de eso. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Dijimos Números capítulo 10, versículos 1 al 4. Aquí en mi Biblia dice las trompetas de plata. Esto es la tradición, esto es lo que Dios les enseñó al pueblo de Israel. Dice así en el verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación. Ahí me detengo. Las trompetas las vas a usar para convocar a la congregación. O sea, el pueblo de Israel estaba consciente, sabía que el toque de trompeta era para reunirlos, para atraerlos, para una voz de alarma, para una emergencia, la trompeta. Entonces, nosotros no necesitamos nada de eso porque nada de eso conocimos. El pueblo de Dios sí. Y parece que es muy simple el hecho que de pronto dijera, pero ¿y para qué se va a oír sonido de trompeta? El pueblo de Israel, aunque viva en este tiempo y hayan pasado miles de años de cuando ellos hacían esto, para ellos eso es algo vivo, eso es algo que les recuerda. Y esa convocación puede ser algo de un formalismo nada más, pero Dios les recuerda a ellos cómo los reunía en aquel tiempo. ¿Y para qué es el sonido de trompeta? Y dice en Mateo 24, 30, ¿se recuerda? 31. Juntará a los escogidos. ¿Y para qué eran las trompetas en el Antiguo Testamento? Para convocar a la congregación. Como que ahí
en Mateo 24:31, Dios convoca a sus escogidos. ¿Y por qué sus escogidos? Porque ya los que eran escogidos ahorita, usted y yo somos los escogidos del Señor. Israel está en espera. Ahorita pasamos, los últimos pasamos a ser primero y somos nosotros ahora los escogidos. Pero para ese momento, alguien diría, pero ellos no son los escogidos. Sí, cómo no. ¿Pero cómo? Porque la iglesia acaba de ser recogida y ahora ellos son los escogidos. Ya son los escogidos que quedaron, que habían quedado pendientes, y ahora ellos toman el lugar de los escogidos, porque ya nosotros que somos los escogidos ahorita, un instante antes nos habíamos levantado. ¿Vamos entendiendo ahí, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver cómo vamos acá, porque no quiero alargarme mucho para que podamos aprovechar, que podamos quedarnos con una enseñanza. Y yo creo, hermanos, que ahí vamos a dejar por este día el tema. ¿Entendimos? Hay una diferencia y es necesario que nos demos cuenta que uno es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es el recogimiento o el juntar a los escogidos del remanente de Israel. ¿Entendemos? No nos confundamos, porque no todas las escrituras son para la iglesia. Por ejemplo, no podemos nosotros tomarnos Mateo 24 del 30 y 31 para el arrebatamiento de la iglesia, porque ahí el Señor envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos, que son el pueblo de Israel, los que reconocen al Señor. Y acá el arrebatamiento de la iglesia son los que el Señor arrebata, los que el Señor llama para encontrarse con ellos en las alturas. En el arrebatamiento el Señor atrae a la iglesia hacia Él, y en la venida del Señor es cuando viene y es cuando recoge a los escogidos, pero ese ya es el remanente de Israel. Ahí nos vamos a quedar con el tema.